vamos directamente ya con la primera entrevista. Damos las gracias ahí a Anaí por dar esta conexión, por mantenerse en esta entrevista con Wambra. Anaí, muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, quisiéramos un poco primero poner en contexto, ¿no es cierto? ¿Quién es el Grupo Noboa en cuanto a la exportación del banano? Un poco ya conversábamos esto con David Suárez la semana pasada, pero pongámoslo un poco en números en cuanto a pensar, digamos, en la propiedad de la tierra. ¿Cuánto implica, por ejemplo, a la presencia del Grupo Noboa cuando hablamos del negocio del banano? ¿Qué implica que ellos, digamos, sean el principal grupo económico en este negocio? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo me voy a permitir además hablar de dos grupos económicos, el Grupo Noboa y el Grupo Guam. El Grupo Noboa es el más conocido y sabemos además que Luis Noboa durante ciertos momentos fue el hombre más rico y más, hasta incluso más influyente en todo lo que tenía que ver con la política agrícola. Y ahí, muy simple, yo no voy a hablar del candidato porque no lo conozco, pero cuando uno piensa y habla de estas grandes fortunas, en general se construye un relato que tiene que ver con gente que trabajó mucho, que hizo todo desde abajo y que tiene una gran visión comercial. Lo de la gran visión comercial creo que sí, pero lo que nosotros vimos en una investigación histórica desde el inicio de la exportación bananera hasta la actualidad es que cada momento de gran crecimiento económico se da yo diría, por tres razones principales. La primera tiene que ver formas de transferencia de recursos del Estado a los grupos económicos. Estas formas de transferencia no tienen que ver necesariamente con cosas ilegales, pero sí poco éticas. Tienen que ver con la gran influencia que estos grupos económicos tienen en las políticas estatales para ese crecimiento. El gran crecimiento de la exportadora bananera Noboa, históricamente el primer momento de gran crecimiento, se da entre el 64 y el 76, en pleno boom petrolero, y especialmente se da gracias a las políticas y a las relaciones de Luis Noboa con los gobiernos militares y con la facilitación de la flota ecuatoriana arrendada a un arriendo muy bajo y con mucha subvención de petróleo, que fue lo que le permitió a la exportadora Noboa dar un salto gigante de tener el 16% del mercado de banano a tener el 48% del mercado de banano en esos años. En esos mismos años también el Grupo One, entre el 78 y el 83, duplica su participación en el mercado. Yo quiero poner esto porque en general eso se dice que es mérito de la visión de estos grandes empresarios. Sí, pero hay una gran cantidad de recursos del Estado que les permite ese crecimiento. Y eso cuando decimos el subsidio a los combustibles para la gente común y no miramos en estos otros combustibles. Ese como primer elemento. El segundo elemento que a mí me gustaría señalar y que tiene que ver con de dónde salen estas fortunas, también tiene que ver con el Estado, en alguna medida, no con la transferencia de recursos o con la baja cantidad de impuestos que pagan. La presión tributaria de estos grupos es menos del 2%, menos de lo que pagamos, de lo que pagas vos y lo que pago yo normalmente como impuestos. Pero además de eso tienen altos índices de evasión fiscal. Muchas empresas en paraísos fiscales. Es difícil ahora saber cuántos porque es una información borrosa y porque además se bajó cuando se tenía más claridad de esa información. Hoy ya no es fácil acceder a esa información, pero sí sabemos que tienen gran cantidad de empresas en paraísos fiscales, que es una forma de evasión fiscal y que está lejos de pensar que es un interés en el crecimiento estatal si se evaden y si se saca el dinero hacia afuera. Ese es el segundo. Y el tercero, que a mí me parece incluso el más escandaloso en cierto sentido, que es a partir de el no pago de sueldos dignos y la no filiación al seguro social de sus trabajadores. Y en esto la exportadora bananera Noboa es casi como pionera, sigue siendo una de las que tiene a más del 50% de sus empleados en negro con sueldos poco dignos, pero además, si recordamos, en el 2002 fue una de las que tuvo el escándalo internacional por el trabajo infantil en las plantaciones de Noboa, o sea, de Alba Noboa. Entonces, esta reconstrucción así muy, muy rápida, que podríamos ser más precisos, ir mirando parte por parte, lo que intento decir es que es
no es una fortuna que se construye únicamente a base del trabajo. Es una fortuna que se construye gracias a recursos que salen del Estado, y como digo, no necesariamente de manera ilegal, pero sí poco ética, a recursos que se dejan de poner en el Estado vía elevación fiscal y a recursos que se sacan directamente de la mano de las y los trabajadores al no pagarles y que necesariamente tienen una complicidad del Estado al no hacer las inspecciones necesarias para que se cumplan los derechos laborales y los derechos de afiliación sindical, los derechos de afiliación al IES. Dicho esto, ¿cómo se logra eso? Se logra teniendo patitas, amigos, influencia en el Estado. Estas políticas estatales que benefician a los grupos se logran a través, ya sea mediante el lobby, que es algo que ejercía muy bien Luis Noboa, o mediante la captura corporativa del Estado, o las llamadas puertas giratorias. Es tener a alguien propio del grupo, por ejemplo, mencionaba el grupo WOM porque Daniel Noboa ya mencionó que Iván WOM va a ser Ajá, su ministro ministro. de Agricultura. Agricultura, que pertenece a este otro grupo, que ya fue viceministro de Agricultura en el 2012 durante el gobierno de Correa, y que salió de ese viceministerio por un escándalo relacionado al precio de la caja del banano por beneficiar a los exportadores en detrimento de los productores, como un antecedente de su paso ya por la función pública. Entonces, en general, cuando miembros que son parte de grupos económicos tienen intereses propios, lo que se da es un conflicto de intereses. Entonces gestionan el Estado, no de manera ilegal, vuelvo a repetir, sino poco ética, gestionan el Estado para intereses particulares y no para interés del bien común o de un bien nacional. Ujú. Eso como... Claro, o sea, en este dicho popular que dice, llega a la presidencia, no, no van a robar si llegan a la presidencia, pero llegan a hacer negocios en pocas. Exacto, no necesitan robar. Yo no me voy a meter con tema de corrupción porque eso hay en todos lados, sino que no se requiere robar. Pero sí hay un conflicto de intereses. En algunos países sí está regulada la puerta giratoria porque justamente está comprobado este conflicto de intereses. Uno viene de la empresa privada, accede a la función pública y desde ahí beneficia a su sector. O incluso, también en el caso de la puerta giratoria de salida, sale con información preferente y vuelve a la empresa privada con información preferente del manejo del Estado. Por eso esa es más compleja. Pero entonces, a mí lo que me interesa es, independientemente del personaje, el que no, la verdad es que hasta ahí no lo investigué, esto es muy reciente, la investigación es un poco más antigua, lo que sí vemos es que todo el crecimiento, el gran crecimiento del Grupo Noboa no es solamente un tema de negocios, es un tema y muy fuerte. Todo el crecimiento del sector bananero en el Ecuador tiene que ver con recursos estatales. Porque además, en general y en cierto momento, el Ministerio de Comercio Exterior se jactaba de que este era un grupo de economía popular y solidaria. Porque el 78% de la producción está en manos de pequeños productores. Cuando dicen esto, se olvidan mencionar que estos pequeños productores tienen menos del 22% del área sembrada, mientras solo el 4% de los grandes productores tienen el 43% del área sembrada. Entonces lo que vemos es una gran concentración tanto de la producción, digamos, solo el 4% de los grandes productores producen casi el 50%, y además una gran concentración de la exportación. Y lo que vemos en los últimos años es que se conforman grupos, es decir, Bananera Noboa tiene fertilizantes, cajas de cartón, exportación, producción, que no solo le sirve para abastecerse a sí mismo, sino que son las cajas que usan el resto de los exportadores, lo mismo el Grupo WOM, y el Grupo WOM, por ejemplo, se benefició de la venta de Fertiza, que eran los fertilizantes del Estado, vendidos también durante la dictadura, durante los gobiernos militares, a muy bajo costo, lo cual le permitió también ser proveedor de recursos agrícolas. Entonces son grupos económicos con intereses incluso más allá del banano en particular. Ujú. Y pasa lo mismo, digamos, con Molinera Novoa, el mismo, si se quiere, modelo de negocio aplican en la industrial. Claro, porque por eso decía que ya no son más, o sea, no son los tipos de empresa que teníamos a mitades del siglo pasado. Ahora, digamos, a partir de los años 70 empiezan a consolidarse estos grupos. Estos grupos funcionan justamente con la lógica del grupo, con intereses y una patita de mercado en cada espacio. Y ahí van cubriendo
tanto la importación como la exportación y se cubren entre sí. Entonces, ya no hay que mirar solo el sector bananero, sino hay que mirar el grupo entero. Imaginen la fortuna que generó Luis Noboa, que hoy tenemos dos grupos además, no solo uno. Tenemos un grupo que se mantiene más alejado de lo mediático, que es el grupo Novis, el de Isabel Noboa, y el grupo Noboa, que conocemos. Pero funcionan como grupos en todas sus empresas. Además, hay denuncias de violación a los derechos laborales, de falta de cumplimiento de afiliación. Esto en realidad, ahí sí, de vuelta es un tema de voluntad política porque se sabe que que aproximadamente el 50% no está afiliado y si se quisiera se podrían hacer los controles, eso está penado incluso en el Código Penal, la no afiliación a los trabajadores. Sin embargo, sigue siendo una realidad presente en el campo de las y los trabajadores del banano, que es el que más conozco, pero se podría revisar y me animaría a decir que seguramente es similar en los otros espacios del grupo. No, ahí no lo podría afirmar categóricamente. Algo, digamos, también que ha llamado la atención un poco del discurso de Daniel Noboa ahora es un poco como este afán de hablar de la industria del país, de mejorar en cuanto a que debería crecer un poco la industria, por ejemplo, de abaratar los costos de la energía, de crear, si se quiere, como centrales hidroeléctricas, de la refinación del petróleo, o sea como que hablando que si se quiere de política pública como para mejorar la industria del país. Pero ¿qué tanto, por ejemplo, esta idea de lo que ha sido el Grupo Noboa justamente beneficia? Se puede hablar de que el Grupo Noboa ha impulsado la industria ecuatoriana. Mira, eso es relativo. Podríamos decir que en cierto sentido sí. Digamos, cuando pensamos en una industria muy de pequeña manufactura, cajas de cartón y demás, digamos, si lo miramos de lo que veníamos de lo cacaotero al proceso bananero, es un proceso de modernización, pero es un proceso de modernización incipiente que funciona en los años 50. Digamos, hoy ya no. Digamos, hay un nivel de tecnificación en las fincas de Noboa que por supuesto no hay, o en las grandes fincas, no solo de Noboa, que no hay en los pequeños productores, pero sigue siendo un nivel de tecnificación mínimo. O sea, no se puede pensar eso como industrialización. A mí más que eso, más que meterme en eso, porque me parece que eso, en dos casos como propuesta, es una propuesta que podría llegar a ser interesante, mi pregunta es, ¿con qué recursos cuando el accionar del Grupo Noboa no ha sido un accionar de apuesta al Estado? Incluso con Álvaro Noboa 5 veces candidato, su accionar, al ser siempre, como digo, sacar fondos del Estado para su propio uso y al tener paraísos fiscales, lo que uno ve no es una vuelta de inversión, no es una gran inversión, sino una gran evasión y una gran fuga de capitales. O sea, la mayor parte del dinero se va en fuga de capitales, no se reinvierte en un proceso industrializador de generación de empleo digno, porque a mí me parece que hay que diferenciar la cantidad de empleo con el empleo digno, digamos. Sí se generan muchos recursos de trabajo, pero ¿en qué condiciones se generan esos recursos de trabajo? Cuando, que esto es lo otro que un poco quisimos mostrar en la investigación, cuando las ganancias que tienen sí les permiten generar trabajo digno. Porque otro de los argumentos era que la mayoría de las riquezas que se producen en el banano se quedan en el último eslabón, que son los grandes supermercados europeos o en fin, de llegada. Sí hay un gran porcentaje que se queda, pero lo que se queda en los grupos económicos es lo suficientemente grande, realmente grande, como para generar empleo digno, y eso no sucede, como para reinvertir en el país, y eso tampoco sucede. Por eso mencionaba los paraísos fiscales. O sea, finalmente, digamos, quien se beneficia sigue siendo el grupo económico y los pequeños productores a la larga son como la última rueda, digamos. Sin duda. El tema, por ejemplo, del precio de la caja del banano. Existe un precio regulado de la caja del banano, sin embargo, por lo menos hay por lo menos un 30%, dependiendo de los años, dependiendo de las situaciones en las cuales se encuentran vías para no pagar el precio oficial de la caja de banano. Generalmente, a los quienes no se les paga el precio oficial de la caja del banano, quienes cubren con los distintos momentos de bajas de precios, son los pequeños productores. Y lo que vemos además es un retroceso vía deuda,
O sea, los pequeños productores adquieren deuda con estos mismos grupos porque son a quienes les compran los insumos y este endeudamiento hace que cada vez tengan menos territorio porque pierdan a partir de las deudas sus territorios. Entonces, cuando uno hace entrevistas con las y los trabajadores, muchos de estos trabajadores, sus padres no eran trabajadores, sino que eran productores que perdieron tierras endeudados, especialmente con el Grupo Novoa en los años 90, pues el crecimiento, tanto el Grupo Novoa como WON, de la área sembrada, tuvo que ver también con este proceso de endeudamiento de los pequeños productores que pierden sus tierras a manos de estos grandes grupos. Y ya para finalizar, Anaí, también quisiéramos un poco preguntar sobre ¿qué pasa también con las otras aristas de los negocios del Grupo Novoa? Finalmente, veíamos un poco esta disputa, digamos, que él intenta como crearse con el lazo, digamos, al decir, bueno, usted es banquero, yo soy industrial, yo soy empresario, y como que, digamos, enfrentar como la élite, digamos, finalmente ecuatoriana, como que la disputa, decir, bueno, los banqueros como que arruinaron el empresariado ecuatoriano, etcétera. Entonces, ahí un poco la pregunta es finalmente, ¿qué tipo de élite representa tanto Lazo como Novoa? Y si finalmente a esta hora, digamos, hay esta disputa, digamos, a la final del día entre estas dos. Sí, o sea, sí hay disputas entre las élites, sí hay sectores de las élites, eso no significa que todas las élites no busquen su propio beneficio, digamos. Y en este marco hay disputas entre las élites agroexportadoras y las élites financieras, que al final del día en ciertos lugares acuerdan, ¿no? Pero tiene que ver con disputas, y el Ecuador ha tenido muchas disputas interélites que se disputan una porción de la torta, digamos. Y ahí no es que se lo lleve uno, se la lleve otra, nosotros vamos a estar mejor. Vamos, lo que vemos en estas disputas interélites es a qué sector de la élite va a beneficiar. Entonces, hay además, digamos, cada vez hay más relación además entre las élites, entonces, digamos, los grupos económicos, los grupos agroexportadores tienen intereses también en los sectores financieros. Hay mucho de esta disputa que como mencionás bien, es más mediática, es más para mostrar que interna, pero también hay conflictos de intereses internos, pero insisto, tiene que ver, sabemos a qué sector va a beneficiar. Probablemente el sector importador no se vea tan beneficiado, porque no se beneficie el mercado interno, sino el sector agroexportador, entonces en facilidades. Me parece que, por ejemplo, este intento de Lazo de firmar, que le sale bastante mal, pero de firmar acuerdos comerciales con Raimundo y todo el mundo, va a continuar, porque ese es el interés principal de todo lo agroexportador, digamos, y ahí habría que sumar también los intereses y el gran crecimiento que tuvo, por ejemplo, todo el sector camaronero, pesquero, en el cual el grupo Novis, al cual no estamos nombrando, tiene muchos intereses, no el grupo Novoa, pero sí el grupo Novis, tiene muchos intereses. Entonces hay un área compartida, hay unos conflictos reales, hay una disputa por la parte de la torta, y también me parece que hay un juego en este momento de la imagen del presidente Lazo, digamos, da rédito golpearla, no tiene ningún sentido o sea, no enfrentarse a eso, ¿no? Pero me parece que ahí hay, de hecho, durante los 2000, durante el periodo anterior en el que tuvimos a Lazo también cercano al gobierno, el sector agroexportador se ha visto beneficiado fuertemente, el Grupo Novoa se ha visto beneficiado bien fuertemente. En estos momentos, todos los intentos de acuerdos comerciales son algo que el sector de agroexportador está buscando. Durante el gobierno de Moreno, que tuvieron a Ledesma y a Martínez en el poder, también se beneficiaron mucho de la remisión tributaria, digamos, dejaron de pagarle al país una gran cantidad digamos, tengo los números por acá, pero una gran cantidad de dinero, tanto el Grupo WON como el Grupo Novoa, entre otros. Entonces, siempre hay intereses compartidos y también hay una disputa por quién saca la mejor parte del pastel. Anaí, muchísimas gracias por estos datos, sin duda bastante interesantes, que nos ayudan como un poco también a clarificar los panoramas de estas élites que intentan llegar nuevamente a la presidencia. Muchísimas gracias. De nada.